he organizado la pizarra para que podamos trabajar en colaboración. ¿Alguien más? ¿Cuál usted va a escribir, Demi? ¿Demis? Hola. Hola, profe. ¿Cuál va a trabajar usted, Demis? ¿Alfa, El capa o el experimento coeficiente, de Joule-2? el alfa. El alfa, ok. ¿Alguien quiere trabajar el capa? Ok. ¿El Joule-Thomson? Profesora, si quiere yo puedo explicar el de Joule Thomson. Ok, Christopher. Nada más Entonces que anoto. me voy a Demi. salir, del celular y Alfa. pasarme a la computadora, que de aquí no puedo Ah, escribir bien. perfecto, Christopher. Christopher. Joule-Thomson. ¿Sabes cómo escribir, Demis? Con el dedo, si no tienes lapicero. O estás en tu celular. De que tengo el lapicero, tengo, pero tengo que conectarlo como pensé que era aplicado realmente. Te damos tiempo, Demis, ¿ok? Ok. Ana, Algo. que Sí, es que algo dijiste, no te nosotros escuché. no se escucha. Y ahora sí, dime. Ah, ok. No, es que nosotros como que nos habíamos organizado, porque como usted había mencionado que era como entre 4 personas de explicar eso. Sí, perfecto. No hay problema. ¿Con quién vas a trabajar y qué quieres explicar? ¿Qué quieren explicar? Bueno, solo queda capa. Sí, bueno, es que en esa parte yo me había organizado para explicar lo del experimento, pero la parte matemática. Pero ya en ese caso ya es mejor si no lo explica otra Bueno, persona. lo que podemos hacer es que si tienes algún aporte a lo que Christopher presenta, ustedes tienen un aporte como grupo, me lo hacen saber y lo hacemos, está bien. Ah, bueno, listo. ¿Se ve lo que escribo? Sí. El coeficiente. Ujú. Profe, explico cómo funciona tanto en un gas real y cómo funciona en un gas ideal. Lo que tengas. Si tienes los dos, sería perfecto. Doble punto. Tenemos que el coeficiente igual es igual a 1 versus entre volumen, la derivada del Uren sobre la derivada del tiempo, De la temperatura. Es la una temperatura. T mayúscula. No, ¿cómo es borrar? No, esto no. Quiero, A ver, ¿cómo salí?
le das clic en la plumita en la parte de abajo, te aparecen todas las opciones de plumas que tiene y el borrador. Ok. Listo. Ahí está. Listo. Prueba derivada del tiempo. Esto es para De un la gas ideal. temperatura. La temperatura. No del Esto es tiempo, de para la un temperatura. derivando el lumen es igual a N R. Esto que la R está que me dijo. Otra. Otra aquí. Ok. Pues. Pues. Espérate. Espérate. Tengo que escribir la ecuación completa o pongo directamente lo que me dio. Bueno, es para tus compañeros. Si tú consideras que ellos se van a entender, Sí. Ujú. La derivada de V. Sí.
Ok, como Kevin inició la grabación, se desactivaron todos los micrófonos de Bit y hay que compartir de nuevo la pantalla. Cuando van a iniciar la grabación tienen que anunciar porque ahora Teams cierra todos los micrófonos. Ok, Ok, profesora. Profe, se entiende lo que estoy escribiendo, ¿verdad?
¿Entienden lo que están escribiendo Demis? Contéstele, por favor, no sean... Qué maleducados son. Yo te comprendo, Demis. Sí se ve. Profe, una pregunta. ¿Ya alguien iba a explicar capa? Nadie ha dicho de capa. Nadie quiere anotarse. ¿Se quiere anotar usted, Sí, conmigo. Adrián? Listo. Ahora me tiene que decir nombre de su grupo. ¿Está bien? Me lo mandan en un Es- mensajito. Sí, está bien. Igual Ana, si hacen un aporte, Ahora les voy a escribir los nombres. porque yo escribí Ana, Christopher, Demis y Adrián, pero entonces no sé quiénes son su grupo. Profe, con grupo se refiere a con lo que hicimos el taller 1, ¿verdad? No, si alguno de sus compañeros trabajó con usted esa demostración. Si no, no. Si usted la trabajó solo, solo. Ahora no se deje chantajear. Creo que ya. Ahora sí. Cuéntanos, Demis, ¿qué hiciste? ¿Y qué significa? Esta pregunta es para todos, ¿no? ¿Qué significa alfa para ustedes? ¿Qué información le proporciona? Profe, ¿pueden ir escribiendo mi ejemplo aparte mientras explican lo demás? Sí, sí puede ir haciendo en otra zona de la pizarra. Ustedes pueden mover la pizarra y escribir en otra zona. Cuéntanos, Demis, ¿qué fue lo que ¿Cuál es la hiciste? pregunta? Ah, ¿Qué el, fue lo que pa- hiciste? para el caso de gas ideal, el coeficiente de expansión térmica es igual a derivando derivando tanto el volumen igual a nRT sobre la presión respecto a una temperatura constante. Y va a eso lo da que es igual a n, el número de
los moles que haya, la cantidad de sustancia que haya, la constante R de los gases sobre la presión. Sustituyendo esta fórmula en la ecuación que ya teníamos inicialmente, donde 1 sobre volumen igual a N cantidad de sustancia, la constante de refracción que nos dio anteriormente la derivada, podemos simplificar tanto los valores de sustancia, de la constante y la presión también al momento de hacer la división de fracciones correspondientes. Eso nos daría que es igual a 1 sobre la temperatura para los gases ideales. Para los gases ideales. Para los gases reales depende bastante de la fuerza molecular y el estado de función de estado en que se encuentra el mismo. Por, por ejemplo, no sería igual para el hidrógeno que para el nitrógeno. Ok. ¿Y qué significa que sea 1 sobre T? Que es inmensamente proporcional. Sí, pero ¿qué información física te proporciona? Porque, ok, yo puedo decir el coeficiente alfa es inversamente proporcional a la temperatura, pero ¿qué información te proporciona? No sé si me está explicando. ¿Para qué medimos eso? ¿Para qué le sirve eso a un químico, esa información? Esa es la pregunta. Es para todos, no solo para DEM. No les dice nada. ¿Qué información le proporciona la derivada? El cambio que tiene una variable. Con respecto a otra, ¿verdad? ¿Cómo varía una en función de otra? No solo la pendiente, porque eso es lo que ustedes aprendieron en física para en una gráfica de la línea recta, lo que aprenden a hacer normalmente es la pendiente, pero se quedan la otra información que serían las variaciones, los cambios cuando se miden en laboratorios. Ustedes en el laboratorio, si midieran el cambio de volumen con respecto a la temperatura a una presión constante, podrían obtener el coeficiente alfa. Y eso es lo que significa, ¿no? Coeficiente de expansión térmica. Se lo dice el título, el nombre. ¿Cómo varía el volumen de una sustancia cuando hay variaciones de temperatura a presión constante? Entonces, ¿dónde son significativos estas variaciones? ¿Para qué estados de agregación? ¿Para qué tipo de sustancias podemos nosotros tener cambios significativos? ¿Para los líquidos? ¿Para los sólidos? ¿Para los gases? ¿Dónde se puede ver un cambio significativo de la variación del volumen con respecto a la temperatura? En los gases. ¿Y por qué? ¿Por qué, Ana? No tiene que ver también con lo bueno que se había comentado anteriormente, que era, por ejemplo, o sea, se pueden observar más los cambios, bueno, porque también por las interacciones entre las moléculas.
Porque el sistema gaseoso tiene, las moléculas están más separadas, muy bien, Ana, están más separadas, por lo tanto, o tienen posibilidad de separarse, ¿no? Las fuerzas de interacción entre las moléculas o partículas que forman ese gas, las fuerzas de atracción no son significativas, ¿verdad? Son más significativas las repulsivas. Entonces, bien, esa misma ecuación, si nosotros eh, lo pueden hacer como ejercicio para la ecuación de Van der Waals, cómo es la variación o cómo escapa, cómo varía capa en función, a diferencia de un gas ideal, del modelo del gas ideal. Aquí Demis nos hizo la derivación para el gas ideal. Es bastante sencilla, ¿no? Aquí les hemos puso el modelo del gas ideal en función del volumen, despejó para el volumen y derivó. Y muy importante, yo creo que en algún momento se había dicho en el salón de clase que la energía interna de un gas, para un gas ideal, es solo función de la temperatura y se vuelve a observar en esta derivación, ¿no? Ok, vamos a ver capa. Profe, ¿cree que pueden explicar el que sigue? Es que todavía no he terminado de escribir y mis compañeros todavía no hemos terminado de escribir. Pero lo pueden escribir aquí. Ah, bueno, deben, pues, den un momento en lo que comiencen a escribir. Para eso tenemos la pizarra. Pueden copiar y pegar lo que han escrito en otro lado. Ok, yo les he puesto algunos unos resúmenes de las soluciones de algunos ejemplos en la carpeta de resúmenes de clase. Así que la tienen de base para cualquier revisión que necesiten nuevamente, ¿no? Y con este resumen de clase, con lo que discutamos ahora, terminaríamos el capítulo 3. Entonces vendría el capítulo 4 del libro que estamos siguiendo. Se trata de termoquímica. De acuerdo a nuestro cronograma, y estoy hablando para dar tiempo a que sus compañeros escriban, por supuesto. ¿Ya están, Adrián, o no?
Bueno, por lo menos puedo empezar explicando cómo funciona el, el coeficiente kappa, por lo menos para qué sirve. Sí, claro, empiece. Eh, bueno, como ven aquí tenemos dos cuadros. A uno le voy a poner el cuadro A y a otro el cuadro B. Entonces, en el cuadro A, como pueden ver, hay como una tendencia. O sea, tenemos dos observadores. Tenemos el observador 1 y el observador 2. Entonces, el coeficiente kappa nos indica eh, como las medidas que toman cada... imaginemos que tenemos dos observadores. Entonces, cada uno de ellos va a tomar medidas. Entonces, lo que nos indica el coeficiente kappa es qué tan parecidas son las medidas entre sí de un mismo observador o de diferentes observadores. Entonces, por lo menos podemos ver que en la medida A, el observador 1 le dio 9 y al observador 2, el A le dio 9 también. Pero entonces, al A le dio 3 y entonces como que van variando. Pero podemos ver que hay una tendencia aquí de que como que sigue el lineal y como que hay concordancia. Mientras que acá, en la parte, en el cuadro B, los datos son como muy dispersos, todos son como muy iguales y como que no hay mucha concordancia. Es como que si un doctor eh, leyera como una radiografía y en una leyera una cosa y en la otra leyera otra un día siguiente. Entonces, como que es para entender la concordancia entre una medida y otra. Creo que no sé si me expliqué bien. ¿A dónde tienes el cuadro? Acá los tengo a la izquierda de la pizarra. A la izquierda veo a Christopher escribiendo. ¿Estás arriba o debajo de Christopher? Estoy a la izquierda de Christopher, creo. A la izquierda de Christopher. Ah, ya te encontré. Es que no te encontraba. Ok. Ya veo los observadores y... ajá. Y para ti eso es lo que significa capa. O para tu grupo, perdón. Sí, más o menos. Que es como qué tanta concordancia hay entre un dato y una serie de datos y otros. Escribe el modelo matemático de capa, Adrián, por favor. Eh, Aquí lo tengo. Puedes escribir con el dedo si no tienes el lapicero, bolígrafo o lo que sea. Lo tengo acá al lado ¿cómo se llama? De los cuadros que hice por aquí. Estoy buscando. Ajá. Ah, tenemos un problema con la nomenclatura. ¿De dónde sacaron esa capa ustedes? Busqué capa y esa fue la que encontré. Bueno, pero se les olvidó el nombre, ¿no? ¿Cómo así? ¿Quién se acuerda cuando yo les dije, encuentran alfa? ¿Cuál es el significado de alfa? Lo voy a escribir aquí debajo de tu definición. Alfa es coeficiente de expansión térmica, ¿no? Que fue lo que explicó Demis. Y ese coeficiente entonces alfa nos da la variación del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Ahora, kappa, lo que yo esperaba que ustedes derivaran es el coeficiente de compresibilidad.
Por eso me quedé pensando. Térmica. ¿Sí? Ven que los nombres se parecen mucho. Uno evalúa cómo aumenta el volumen variando la temperatura y otro entonces nos da la variación del volumen con respecto a la presión a T constante. Algunos le llaman a este coeficiente de compresibilidad isotérmico porque la temperatura se mantiene constante. Entonces, esta es la capa que queríamos, Adrián. Vale, vale. Bien, entonces, al igual que como hizo Demis, nosotros vamos a hacer la derivación para el gas ideal, para el modelo del gas ideal, que ya saben que P es igual a V. Yo voy a poner V molar. Bueno, lo voy a hacer como Demis, con la nRT. Esta es la ecuación del gas ideal, ¿no? Yo voy a reubicar solo para tener la ecuación en función del volumen. V debe ser igual a nRT sobre P. Y yo voy a derivar eso con respecto a, si esto no me lo cambia. Estoy en la esquina por donde están los cuadros de Christopher. Tienen que buscar mi nombre para que sepan dónde estoy escribiendo. Con respecto a T constante, perdón. Entonces, si han revisado las ecuaciones matemáticas, recuerdan que esto lo podemos derivar como un cociente o lo podemos derivar subiendo la presión al numerador, como les sea más fácil para ustedes. La derivada entonces de nRT son constantes, entonces derivar eso con respecto a P sería 0, pero cuando derivo toda la ecuación con respecto a P, entonces sería el cuadrado de nRT sobre el cuadrado de P. ¿Ya? Entonces, kappa me dice que lo podemos reemplazar acá en la ecuación. Yo voy a poner una línea aquí para que no se confundan. Entonces reemplazo, ¿no? Me queda kappa igual a menos 1 entre V por lo que acabo de encontrar, que sería nRT sobre P cuadrado, ¿cierto? Yo puedo hacer dos cosas. Perdón, me falta un signo aquí porque estoy derivando el denominador. Sería menos 1 por la nRT por P a la menos 1 menos 1, sea menos 2. Ok. Esto tiene un signo negativo aquí. Puedo hacer dos cosas. Puedo reemplazar V, la de que está en el denominador, puedo reemplazar esta V, o puedo hacer el ejercicio de agrupar estos términos. Menos por menos es más, entonces ya me queda nRT sobre PV por 1 entre P, ¿sí? O puedo simplemente reemplazar en función
de la ecuación que tuvimos acá. Cualquiera de las dos formas ustedes pueden encontrar. Porque ya sabemos que nRT sobre P por V es igual a 1, ¿no? Para un gas ideal, con un comportamiento ideal. Esto tiene tendencia de 1 y por lo tanto kappa es solo función de el inverso de P. Si yo lo hiciera al revés, como les decía hace un rato, reemplazando 1 entre V sería N RT sobre P, todo eso multiplicado por nRT sobre P cuadrado, ¿verdad? Esto con esto se cancela, esta P con una P se cancela y me da lo mismo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice kappa? Kappa nos da el coeficiente. Nosotros podríamos medir en el laboratorio la variación del volumen con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Que sí que necesitamos un baño térmico y todas las condiciones, ¿no? Para poder hacer esa medición, pero se puede hacer. Y una vez que se mide, entonces podríamos encontrar kappa y también alfa, ¿sí? Y de eso se trata, de que ustedes puedan tener una visión de que estos modelos matemáticos no solo son para hacer cálculos y demostraciones matemáticas, que tienen un significado físico y que tienen una, que desde el nivel submicroscópico se puede reflejar en el nivel macroscópico y medir con las variables termodinámicas que ustedes ya conocen. ¿Ya? Bien, ¿eso se entendió? Profe. Sí, pues. Sí, listo. Entonces, el último tareita que nos faltaba era Joule-Thomson, ¿no? El Profesora, coeficiente de Joule-Thomson. Ajá. yo tengo algo que desarrollé para que le dé un significado físico, no sé si quiera verlo. ¿De Joule-Thomson o de kappa? De Joule ¿O de Thomson, alfa? bueno, de Joule Thomson, del alfa y del coeficiente de comprensibilidad. Ok, ese es kappa. Compresibilidad isotérmica es kappa. Expansión térmica es alfa. Y Joule-Thomson se escribe como μJT. Con las abreviaciones de los nombres, ¿no? Ok, adelante, Kevin. Te voy a anotar antes que se me olvide. Igual me anotan en el chat, ¿no? Los que han participado. Adrián, para la próxima vuelta, ¿ok? ¿Esa la hiciste tú o la encontraste resuelta? No, yo la programé. Bueno, más o menos. La programé. Eh, por lo menos en este caso, me mide lo que es. Bueno, me está dando problemita porque hice un inconveniente en la programación, pero me puede medir lo que es el coeficiente de comprensibilidad. Le da una interpretación física y dice cómo aumenta. Simplemente ingresando los datos aquí Ahí en la tenemos derecha. dos cosas. Ven que el tema del vocabulario que utilizamos acá en química física es bastante estricto. El coeficiente de compresibilidad se refiere ahí a Z,
no es Ujú. lo mismo que el coeficiente kappa, ¿ok? Si ves el modelo matemático que yo escribí hace un rato, Z es PB sobre NRT. Eso es Z y es igual a 1 para el gas ideal, pero no es kappa. Ok. ¿Qué más tienes en la calculadora para ver? Alfa versus T. Búscame la alfa para ver. No confundamos esos dos nombres. Ajá. Este sí es. Está el Kelvin a la -1, muy bien. Ajá, Bueno, la otra la revisando tienes acá. que sí puedes dejar Z versus P porque sí tiene información, pero te faltaría entonces agregar la programación para kappa, ¿ok? Ahí tienes Z, que es el coeficiente de compresibilidad, o yo le quitaría el nombre coeficiente, yo lo llamo cofactor, factor de compresibilidad, porque es un factor, está abreviando el modelo del gas ideal. Y le cambias el nombre, en vez de llamarlo coeficiente de compresibilidad para que no se te confunda con kappa, llámale factor de compresibilidad. O KISS. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Qué más tienes? Joule-Thomson. Este era el que me dio más problemas, el de Joule Thomson. Ujú, Bueno, aquí pueden calcular lo que es la temperatura mínima, la máxima y la temperatura de inversión. Aquí puse un pequeño texto para que no me confunda. Y también quería agregar una ujú. animación, pero no tengo el script necesario. Tengo que instalar un script y ese es de paga, así que me está dando problemas. Pero bueno, ¿Cuál aquí script con te la temperatura, faltaba? bueno, todavía ¿Cuál no sé. Es que el problema que tengo es que el mismo Python no me lo puede programar y el script de costo. Todo lo que me Pero aparece a es veces de los costo. scripts tú los puedes hasta programar con ChatGPT si no te da los conocimientos del No es lenguaje. complicado. No es complicado colapsa. Ya lo intenté Te colapsa. colapsa, ya lo hiciste. Sí, me reinició la computadora. Ay, ok. Se crashea. Ok, Sí, debe ser que queda en un loops. Bueno, eso se puede hacer el ejercicio después, pero no en la clase, si no nos quedamos ahí pegados. Muy bien, me gusta tu calculadora. ¿Qué usaste para la parte acá la parte gráfica? ¿Usted? bueno, aquí usé, Para el, espera que aquí tengo. Espera un momento, ¿cuál? aquí mismo lo tengo todo escrito. Es que es largo. Ajá, Déjame, es largo. Ok, me lo cuentas después. Vamos a esperar que tú estás en el grupo que iba a hablar sobre Jules Thompson. sí, era Joule Thomson, el coeficiente de compresibilidad, expansibilidad y también lo que era eh, Profesora, sí, él Tú estás estaba, en el grupo de Ana, de sí, Luis. él está en mi grupo y bueno, también nosotras queríamos hablar un poco sobre el experimento de Jules Thomson. Él hizo una especie de, bueno, como ya le mostró, esa Sí. demostración. Pero de todas formas también queríamos como explicarle un poco rápidamente Y sobre Christopher también tenía algo, ¿no? Christopher sí, estaba por eso. dibujando algo. ¿Qué tal si empezamos por Christopher, luego Ana y luego cerramos contigo, Kevin, para que nos muestres el gráfico de Joule Thompson? El de ok, alfa sí lo tiene muy bien, el de Z le cambias el nombre para que no entre en controversia con capa y entonces vamos avanzando. Listo, me gusta.
Christopher, ¿nos compartes la pizarra donde estabas dibujando? Profesora, ¿en qué parte se comparte esta pizarra que ya no me sale Aquí aquí tú en la... entras, déjame compartirla ya. Entras en comparte y en donde dice Microsoft Whiteboard. Y ahí empieza a cargarse. Bien. Aquí está. Cuéntanos, Christopher. Trabajaste con un mire, grupo, déjeme me dijiste, ¿no? terminar. Diga, profe. Trabajaste con un grupo, ¿cierto? Sí, profesora. Ahora le escribo los nombres en el chat. Ok. Déjeme terminar de copiar la fórmula que estaba copiando. A ustedes les dificulta hablar y escribir. Mientras tanto, puedo comentarles que le he puesto entonces en el Teams los resúmenes del capítulo 4 de termoquímica. Yo quiero que se lo revisen en su casa para reponer la clase del miércoles. ¿Sí? Ustedes se revisan con el libro y el resumen que les he puesto. Y con eso, entonces, hacemos la discusión el próximo miércoles para terminar ese capítulo. Ese sería el capítulo 4. Entonces ya llevaríamos desde el 1 hasta el 4. Y el capítulo 5 lo iniciaríamos, si terminamos la discusión y usted no tiene muchas preguntas el miércoles, iniciaríamos el miércoles. Y si no, el viernes. Y ya casi que nos tenemos que estar preparando para el examen, ¿cierto? Según esto, la primera prueba parcial debe ser en la primera semana de mayo, del 5 al 9. ¿Qué día lo prefieren? ¿El 5 o el 9? Creo que deberíamos hacer una encuesta. Hagan la encuesta, pues, y me dicen, porque realmente ya no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Listo, profesora. Listo, te escucho. Bueno, aquí en el dibujo este que hice, representa el dispositivo que construyeron Jules y Thomson, en el cual consiste en un dispositivo formado por un tubo aislado para aproximarse a las condiciones adiabáticas, que contenía dos pistones. Y en el centro, en medio de este, tenía un tapón poroso. Eh, en este dispositivo, en la parte del volumen 1, se adicionó un volumen de gas nitrógeno a una presión mayor que en el otro, en el lado derecho. Eh, Durante este experimento se utilizó el pistón para pasar el volumen 1 del gas hacia el volumen 2, hacia el lado derecho, de forma lenta, de manera que no aumentara la temperatura. Este experimento es para demostrar la expansión adiabática, pero en el caso de gases reales. Y como podemos ver aquí en la fórmula de aquí abajo, eh, es un proceso, es un proceso de, ¿cómo era?
un proceso a entalpía constante, isoentálpico, es decir, que no había variación en la entalpía. Y este coeficiente de Joule-Thomson se utiliza para determinar si hay cambios de temperatura al pasar en un proceso adiabático. Para el caso del nitrógeno, sí hubo cambio de temperatura, ya que las moléculas de nitrógeno, al estar en estado gaseoso, son como pequeños imanes que se encuentran juntos y al realizar una expansión se separan. Y para realizar esa separación necesitan algo de energía. Toman la energía interna del sistema y eso provoca una disminución en la temperatura. Para el caso Muy bien. de las moléculas del hidrógeno, el gas al expandirse adiabáticamente lo que hace es calentarse, porque en las moléculas de hidrógeno lo que predominan son las fuerzas de repulsión y al expandirse ya no hay tantas fuerzas de repulsión entre ellas y entonces comienzan a vibrar y a, ¿cómo se le llama esto, profe? Eh, bueno, comienzan a tener mayor vibración, lo que aumenta su energía cinética y por lo tanto Ajá. aumenta la temperatura. Muy bien. ¿Qué más? Yo creo que ahora sí puede intervenir, si no tienes nada que decir, Christopher. El otro grupo que quería explicar cuál era el aporte físico del experimento de Joule-Thomson, ¿no? Recuerden que nosotros estamos haciendo aquí una integración de muchos lenguajes. Del lenguaje simbólico, porque estamos representando con modelos matemáticos, e interpretando eso a un significado físico, dándole un significado físico que ustedes puedan correlacionar, ¿verdad? Con lo que usted, en el mundo en que nos desenvolvemos, en nuestro mundo en 3 dimensiones, con variaciones macroscópicas, pero que esas variaciones macroscópicas están influenciadas por interacciones a nivel particular o submicroscópico, ¿no? Entonces, nunca se pueden olvidar de eso, además de que el lenguaje que ustedes vieron, el español que utilizamos para comunicarnos en este curso, hay palabras que tienen muchos significados. Entonces, no podemos utilizar esas palabras que tienen mucho significado porque se vuelve ambiguo. Por lo tanto, tenemos que utilizar un lenguaje muy estricto, palabras muy específicas. Y eso es muy importante para ustedes en este curso, que vayan mejorando su vocabulario, su manera de expresarse, no solo porque ya están en tercer año, sino porque los cursos así lo ameritan, que ustedes tengan un lenguaje un poco más elevado que cuando estaban en primer año. Entonces, yo no sé ustedes cómo hacen para ir mejorando su lenguaje, pero lo más fácil del mundo y lo más tradicional es hacerse un vocabulario, ¿ya? Y ir ampliando. A final de cada capítulo, yo no sé si este libro lo tiene, pero la mayoría de los libros tienen un vocabulario de términos. Sí, se los da en cada capítulo. Así que tienen que ir revisando los vocabularios que tienen que ir desarrollando a medida que van avanzando en los temas. No se pueden quedar hablando como si el primer día de clase, porque entonces no hemos hecho nada, no hemos avanzado. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, yo voy a explicar un poquito ya como la parte matemática del Bueno, experimento, porque él tiene como una ecuación
Entonces, como para explicar Ajá. un poco. Solo Sí, que cuéntanos. pido un ¿Lo poquito, puedes escribir aquí mismo? Si yo lo tengo escrito quieres, ya, en la parte de abajo. yo lo tengo Ah, bueno, escrito, quieres compartirlo. ajá, Listo. pero sí pido un poquito de paciencia porque se me tildea y bueno. Ah, tranquila. Todos tenemos mucha paciencia, ¿verdad? No van a ningún lado ahora. Yo sí, pero ustedes no. Yo tengo que ir a la universidad. Ah, no les he preguntado eso. ¿Están en su casa? Sí, profe. Sí. Ah. ¿Y cómo se sienten tomando clases de casa? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta, Demis? ¿O te gusta más en la universidad? ¿Por qué, Nilda? Porque ¿qué hace en la casa que no te gusta? No me quieres contar. Ok, está bien. A mí también me gusta más dar la clase presencial porque yo los veo. Me gusta observar mucho cuando las personas están entendiendo. Así es muy, ¿cómo se dice? Anónimo. Ni siquiera sé si están ahí o están viendo televisión o tal, no sé. Profesora, no sé si se Entonces, ve lo que estoy compartiendo. está Disculpe. cargando, está cargando. Mi internet también está flojo hoy, así que. Ajá, ahí estamos todos. Ajá, ¿Sí se ve? sí, Ok, perfecto. yo Bueno, lo veo, perdón, ¿los demás lo ven? Sí, sí se ve. Sí, Aquí. ok. sí se ve, profe. Ok, adelante. Bueno, ya se explicó ya cómo es un poco la base del experimento de Jules Thomson. Y bueno, yo voy a explicar un poquito más como la parte matemática. Bueno, y también en sus aplicaciones, porque primero que todo sabemos que esta es la ecuación que se utiliza, o bueno, que describe este experimento de Jules Thomson. Entonces, este sería el coeficiente de Jules Thomson que va a indicar el cambio de temperatura con respecto a la presión a entalpía constante. Entonces, esto para gases reales se describe de esta forma. El delta H, que sería perdón, delta H no. La derivada de la entalpía va a ser igual a Cp, que es la capacidad calorífica a presión constante, por la derivada de la temperatura más el volumen molar de un gas menos la temperatura por la derivada parcial del volumen entre la derivada parcial de la temperatura entre la presión en presión constante, y todo esto multiplicado por la derivada de la presión. Entonces, en esta parte sabemos que nosotros sabemos que en este caso la derivada de la H, la entalpía, va a ser igual a cero. Entonces, cuando se despeja esta ecuación, vamos a obtener que el coeficiente de Joule-Thomson va a ser igual a 1 entre la capacidad calorífica a presión constante y multiplicado por todo este término que está arriba que ya expliqué. Entonces, en este caso, si el coeficiente de Joule-Thomson va a ser mayor a 0, esto explica que el gas se va a enfriar al expandirse. Y esto ocurre por lo general con la mayoría de los gases a temperatura ambiente. Pero si el coeficiente de Joule-Thomson es menor
a 0, entonces el gas va a calentarse al expandirse. Y esto ocurre, por ejemplo, con el helio o el hidrógeno a temperaturas normales. Entonces, en el caso de un gas ideal, porque esto es en el caso de gases reales, en el caso de un gas ideal, obtenemos la ecuación de los gases ideales y aplicamos aquí la derivada parcial del volumen entre la derivada parcial de la temperatura a presión constante y bueno, se realiza la operación y obtenemos que R es igual a entre P. O sea, R es la constante de los gases y entre P, que es presión. Entonces, también lo mismo, vamos a tener que la temperatura por la derivada parcial de la V entre la T, derivada parcial de T, a presión constante va a ser igual a la misma de los gases, que podemos obtener aquí que el volumen es igual a RT, a R por la presión, temperatura entre la presión. Y esto lo sustituimos acá con esta misma ecuación y obtenemos que el coeficiente de Joule-Thomson va a ser igual a 1 entre la capacidad calorífica a presión constante por la resta de ambos volúmenes, porque se realizaron las operaciones y ambos son volúmenes, y va a ser igual a 0. ¿Y esto por qué es así? Bueno, esto es así porque no hay interacciones entre las moléculas en un gas ideal, como ya os he explicado. Bueno, acá ya tengo una explicación más compleja de lo que es como lo que derivé yo y todo esto, solo que ni siquiera lo he terminado, pero igual lo voy a escribir, solo que no sé si se va a ver. Pero pues es porque sabemos que inicialmente la entalpía es una función de estado. Entonces vamos a ver que su diferencial va a ser este término de acá, más el término de acá, porque es una función de estado. Y ya sabemos que la derivada de la entalpía, de la derivada parcial de la entalpía entre la derivada parcial de la temperatura a presión constante es Cp, es la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, simplemente vamos a sustituir este término por Cp y obtenemos esta ecuación, que es la que se utilizó aquí. Bueno, en esta parte, y ya esta parte, simplemente pues se realizan más derivadas, más operaciones, y ya tenemos esta ecuación, porque esta es para los gases reales en el experimento. Y bueno, ya para concluir, el experimento de Joule-Thomson es muy útil, sobre todo cuando, tiene muchas aplicaciones, pues. Se puede usar cuando queremos pasar de un gas a un líquido. Por eso se dice que hay gases licuados. Por ejemplo, si queremos pasar del oxígeno gaseoso a oxígeno líquido, es porque el gas se enfría hasta que se condensa y ya luego se convierte en líquido. Y también se puede utilizar este efecto de Joule-Thomson cuando queremos alcanzar temperaturas muy bajas. Por ejemplo, cuando queremos conservar tejidos o cuando queremos conservar estos mismos gases licuados, podemos utilizar también este mismo efecto. Ya. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Brown, ¿no? Brown tiene la aplicación ya en la parte gráfica, ¿no? Sí, yo iba a explicar más que nada lo que era el alfa versus la temperatura, cómo se relaciona, cómo los valores son directamente proporcionales, o sea, darle un enfoque más físico. Dependiendo de los valores, cómo variaría y aplicarlo. Exacto. Profe, el parcial quedaría para el 9 de mayo. ¿Hicieron la encuesta? ¡Wow! ¡Qué rápido! Sí. 9 de mayo. Lo pongo en mi agenda. Viernes 9. ¿Hacemos virtual o presencial? No sé. Silencio total. Era una broma. Perdón.
es de 10:40. Bueno, muchas cosas se tienen que ir aprendiendo ya, ¿verdad? Hay datos que, por ejemplo, valores de entalpía y tal, yo se las voy a proporcionar para que no estén llevando las tablas de entalpía y de entalpía estándar de formación, de energía de Gibbs y tal. Eso yo se los voy a proporcionar, pero habrán ecuaciones que ya ustedes deben manejarlas. O sea, tendrán que escribir, por ejemplo, yo les dejaría escribir si tuvieran que hacerlo el coeficiente de Joule-Thomson, por ejemplo. Por ahora, el coeficiente de expansión térmica, el coeficiente de compresión térmica. Ah, otra cosa, pon de nuevo Z. Otra forma de diferenciar este Z de kappa es que acá se llama factor de compresibilidad y el otro es coeficiente de compresión. Para que los diferencien, ¿no? Kappa. Bien, ahora sí cuéntanos, Joule-Thomson. Bueno, era el coeficiente de expansión versus la temperatura. Ujú. ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho. Bueno, aquí se puede ver cómo varía cómo varía el comportamiento de un gas ideal versus el de un gas real. Sabemos que el comportamiento de un gas ideal es inverso. El alfa es inverso a la temperatura, pero el de un gas ideal, el de un gas real, utiliza lo que es el modelo de Van der Waals porque tenemos también lo que son las interacciones la interacción entre los átomos. Entonces vemos que al aumentar, a tener una temperatura inicial más baja, tenemos tenemos una diferencia mayor del comportamiento de un gas real con el de un gas ideal. Pero a temperaturas más altas sucede todo lo contrario. O sea que tenemos que alfa es el inverso de la temperatura por el delta de la presión sobre el delta de la temperatura a una presión constante. Aquí vemos que no varía la presión. Aquí tenemos lo que es la presión en un ATM. Podríamos poner un ejemplo para que veamos el significado físico. Aquí podríamos ponerlo a 300 Kelvin. Y aquí podríamos, para que sea más exagerado, podríamos ponerlo a 2000 Kelvin. Y vemos el comportamiento. ¿Qué pasa cuando tenemos una temperatura baja y una temperatura alta final? Y aquí podemos ver cómo se genera el gráfico. Aquí se ve que a alta temperatura el gas ideal se comporta parecido al gas real. Para que se vea mejor, podríamos hacer esto. Aumentar lo que es la temperatura inicial y la temperatura final mantenerla constante. Aquí ocurrió un error. Sí, eso es lo que le mencioné. Tengo algunos problemas con el eléctrico que Con la utilicé. calculadora, ajá. Que déjeme realizarlo. Claro, que no mencionó o mencionó Ana de otras cálculos, derivadas matemáticas, es que en el capítulo 3 le mencionan la regla cíclica o regla de la cadena. Esa regla matemática les ayuda para encontrar todas estas derivadas parciales en función de otras, ¿no? Que lo hacemos, esos arreglos. Y esa regla, la regla cíclica, le da, también le llaman la regla del -1, porque al final la derivada de P con respecto a V a T constante por la derivada de V con respecto a T a P constante por la derivada de T con respecto a P a V constante, todo eso da -1. Y a partir de ahí, entonces, se puede encontrar alfa y kappa también.
por definición. Ok. Ok. Porque tenemos otra cosa, el gráfico se ajusta automáticamente dependiendo de lo que era la proporción. Aquí vemos que tenemos lo que es el coeficiente de expansión del gas ideal, que es de 0, y tenemos lo que es el coeficiente de expansión del gas ideal. ¿Qué nos dice eso? Que a menor temperatura el coeficiente de expansión térmica es igual al alfa por menos la consta, menos Kelvin, por Kelvin a la -1. Otra cosa, que creo que lo mencionó, que se puede ver lo que son las derivadas parciales. Aquí se podría ver. Solamente que tendría que hacer algunos ajustes y se podría calcular sin mayores problemas. No sé si le interesaría utilizarlo en clase o... Sí, claro, sobre todo a veces para hacer comparaciones. Pero como le mencioné, tengo algunos problemas con el código, ya que a veces ocurre un crasheo. Y sobre todo que Sí, Python, la que estoy utilizando, va a expirar la licencia, ya que es nueva. En el coste de $300, así que no voy a pagar eso. Pero ¿estás usando pues, Python comprado? no, la versión gratuita. O sea, Ah, el software es de versión gratuita, pero es de demostración de 30 días. Bueno, 31. pero Python es gratuito. Ah, sí, sí es gratuito, pero el software para representar lo que estoy usando sí es de costa. Ah, O sea, pero hay para unas representar versiones el código. gratuitas. Ajá, eso era lo que te preguntaba. Lo podemos hablar otro día para aprovechar la clase y te comento de algunas otras aplicaciones que son gratuitas. O tú puedes preguntarle a Google cuáles son gratuitas para que no tengas que pagar. Tal vez no tienen esta tan visual, tan bonito como la que estás pagando, el software, pero también son buenas. Ok. Bien. Preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Bueno, el coeficiente de Joule-Thomson, si usted, de acuerdo a lo que explicó Christopher, también no solo les da la información de que el gas al expandirse se enfría, sino que también les relaciona, y que no se sabía en ese entonces, era el trabajo mecánico con el trabajo térmico, ¿no? Entonces siempre se pensó que el trabajo de mecánico era un trabajo físico de movimiento y el trabajo térmico eran cuestiones totalmente separadas y no es así, están relacionadas y en este experimento de Joule Thomson ayudó para comprobarlo, que no están separados estos dos tipos de trabajo. Entonces nos da información de mucha información y muchas aplicaciones a nivel industrial. Este experimento. Vean que aparece nuevamente otra palabra nueva que sería isoentálpico, que significa que tenemos a entalpía constante. O sea que estamos observando la variación de la entalpía, perdón, variación de la temperatura con respecto a la presión a una entalpía constante, que fue las derivadas que presentó Ana en su explicación. Bien, eso sería lo que faltaba para cerrar el capítulo 3 con el experimento Joule-Thomson, que también a veces se le conoce como experimento de Joule-Kelvin, porque también Kelvin tuvo aportes a este experimento.
Entonces, viene el capítulo 4. El capítulo 4 es termoquímica. Algunas veces en química general se da este tema. Algunas veces no. Depende mucho del profesor. Yo, por ejemplo, no lo doy en química general, porque no me dedico más a la parte de enlace, estructuras y las teorías del enlace, y no me da tiempo a ver esta parte. Entonces, yo les he preparado unas diapositivas con un resumen para este capítulo. Y lo que cuenta, porque voy con la policía, es que ustedes se revisen ese capítulo. Profesora, yo tengo varias preguntas con respecto al capítulo, o sea, los capítulos que hay que estudiar para el parcial. Porque en el capítulo 2, que habla sobre calor y trabajo y todo eso, habla también, creo que del calor, pero cuando, bueno, mentira, del trabajo, pero cuando hay corriente, entonces no sé si también eso hay que... Trabajo eléctrico. Ajá. Sí, es como lo acabamos de decir, ¿no? Se consideraba que esos trabajos eran independientes, pero estaban relacionados. Entonces, pero si ustedes dieron ya la física, en principio solo son derivadas, ¿no? No deberían tener mayor problema para resolverlo, en principio. Para el examen, según mi propuesta, yo pensaba que íbamos a llegar al examen a los ciclos. No creo que lleguemos a los ciclos, por lo tanto, yo espero que podamos ver hasta el capítulo 4 para el examen, Ana. O sea, ¿Ok? el parcial va a ser hasta el capítulo 4. Sí, Ok. y este es el resumen que les pongo allí de ese capítulo, con relación a todo lo que hemos visto hasta el momento, creo, y algunos problemas desarrollados. Yo quiero que se los revisen a conciencia y los practiquen. Si tienen dudas, las resolvemos el próximo miércoles en clase. ¿Sí? Por supuesto, el miércoles hacemos una lluvia de ideas de las partes conceptuales, porque aquí están los problemas resueltos, la parte matemática, pero la parte conceptual siempre me gusta revisarlo con los estudiantes para ver que estamos hablando en el mismo lenguaje. Y entonces, miramos. Listo, este capítulo es bien cortito. Y yo creo, bueno, se me movieron algunas cosas que lo pueden revisar sin mayor problema. Aquí, arreglar esto, lo voy a arreglar y lo vuelvo a subir. Entonces, con eso terminaríamos ese capítulo. Listo. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Listo, profesora. Listo. Ok, entonces ustedes se revisan esto el fin de semana y tienen hasta el miércoles para hacerme preguntas. Si no hay preguntas, entonces avanzamos con el segundo principio de la termodinámica, que serían los ciclos de Carnot, pero vendría para el siguiente parcial. Eso me preocupa. Yo creo que al final vamos a tener que hacer otro parcial intermedio o una prueba que nos involucre todos los ciclos, no lo sé. Tenemos que ver cómo lo hacemos, porque si no, el segundo parcial va a estar muy, muy cargado. Y eso puede ser peligroso para ustedes, ¿verdad? Sí, es correcto. O podríamos mover el primer parcial. No lo sé. Tenemos que evaluarlo. Piénsese ustedes una alternativa, yo me pienso otra y lo discutimos. Pero si hacemos el examen el 9 hasta el capítulo 4, nos quedarían bastantes temas para el segundo parcial. Nos quedaría el segundo parcial muy cargado. Lo que podríamos hacer, la otra alternativa es
que hacemos en el segundo parcial algunos temas y en el examen semestral los otros que no logramos hacer en el segundo parcial, para no incluir un tercer parcial. Eso podría ser. No sé. Piénseselo, me cuentan. Me cuentan a qué conclusiones llegan. Ok, Sí, profe. listo. Entonces nos vemos el miércoles. Esperemos que ya el miércoles no hayan protestas. Nos vemos. Chao, David. Hasta que te escuche. Chao. No, Hasta luego. profesora. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profesora. Nos vemos, Chao. profe, que tenga buen día.